eso, y aconteció que estaba recogiendo su cosecha, quitando la lana, estaba quizás destazando, me imagino yo, ¿verdad? Para vender la carne, qué sé yo. Sin duda, hermano, sin duda alguna era un hombre pues que era un buen administrador, pero dice el versículo 3, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era un pan de Dios. Mire qué tremendo. La esposa era aquella mujer de buen entendimiento, o sea, que razonaba antes de tomar decisiones. Tenía esa sabiduría espiritual que usted y yo debemos de tener. Y dice, y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. O sea, en pocas palabras, ya vamos a ver en más detalle. Entonces, acá la Biblia nos relata un acontecimiento ocurrido con un hombre llamado Nabal, su esposa Abigail. Dice que era apacible, era muy hermosa, muy sabia, pero el hombre era ogro, era duro, tenía muchas propiedades, pero era enojado, era amargado. Y hermanos, el enojo, no solo la amargura, no solo daña a la persona que lo posee, sino que también a los que están alrededor de ella. Mire qué tremendo todo lo que hace, ¿verdad? No solo hace el daño a la persona, sino que la causa en las personas que lo rodean. Así como hay cristianos con rasgos muy nobles, apacibles, que son un pan de Dios, hay también unos que no se les puede decir nada, hermano. Es tremendo, con un carácter, un temperamento terrible, pero Dios trata con uno, hermanos. Dios sabe, aquí a mí nadie me dice nada, ¿y qué? ¿Y Dios dónde está? Por eso usted y yo debemos, en primer lugar, hermanos, proteger a nuestra familia, a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos de nosotros no valoramos a nuestra esposa, al esposo, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos? Le digo pues porque no se nos puede decir nada. Y después, hermano, después, cuando vienen a pasar situaciones en nuestra vida, valoramos la familia que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, el tema de esta mañana es vamos a hablar del mal carácter, de la amargura, de los enojados, hermano, no con el fin de juzgarlos, sino con el fin de remediar en base a la palabra de Dios lo que usted y yo tenemos que hacer o que la palabra de Dios nos manda. Entonces, una de las cosas más difíciles que hay en la familia es lidiar con esa persona enojada, amargada, con la que no se puede hablar, con la que no se puede compartir. Déjeme decirle que esto es serio. Está destruyendo muchos hogares. Le digo porque muchos de nosotros muchas veces nos ponemos a cuentas con Dios por nuestros pecados que son visibles, por ejemplo, adulterio, fornicación, borrachera, vicios, tantas cosas, pero nadie toma en cuenta que el enojo es también un pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque tratamos mal a nuestra familia, tratamos mal a nuestro prójimo. Entonces no lo podemos tomar como algo que no tiene mucha validez de ninguna manera, hermano. Delante de Dios es algo muy significativo. Y este hombre se llamaba Nabal, que en el idioma original significa insensato. Insensato. Este hombre no solo era insensato, sino que era un autoritario, un amargado, que no se le podía decir nada. Y su esposa era la que balanceaba, hermano. Pero llega el momento en que se cansan. Por cuestiones de tiempo no podemos seguir leyendo esta historia. Pero esta mujer al final se queda con David. Hermano, ella va a mediar con David, porque David venía con todo, a matar y a quemarle y a quitarle todo, porque él de buena manera le pidió. Y este hombre, mal agradecido, hermano, le sale con la espada desenvainada. Y la esposa, que era sabia, va a mediar con David, y al final este hombre le da un infarto.
Porque todos aquellos que no controlamos la ira, el enojo, la amargura, hermano, si usted viera todo lo que se da químicamente en nuestro cuerpo, cuando usted se enoja, se dispara la serotonina, las hormonas y tantas, y ahí le puede dar un patatús, hermano. Dice el versículo 3, y aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro. La palabra duro acá quiere decir o significa en el idioma original hebreo, violento, difícil. Incluso los siervos de él en el versículo 19 dicen que era un hombre perverso, que no había nadie quien le pudiera hablar. Y la palabra perverso en el idioma original significa Belial. Mire qué tremendo. Belial, esa palabra se refiere a algo diabólico. Imagínense todo lo que participa en la amargura, en la dureza de corazón, hermano. Entonces, este hombre era un amargado, enojado, violento, insensato, y la misma escritura lo traduce como un hombre endemoniado, de carácter endemoniado. Mire qué tremendo, así como dice, tiene un carácter de los 1000 demonios, porque esa palabra viene del griego, del hebreo, que significa Belial, la palabra duro. Entonces, este hombre no escucha. David le manda a pedir, pero no pregunta por qué manda a pedir. David, como le digo, le había cuidado todas sus ovejas, su ganado, su tierra, sus siervos, sus pastores, y por eso David pues le manda a decir que si le puede dar algo de lo que él está cosechando, hermano. Pero el hombre no escucha, como muchos de nosotros que no escuchamos. Llegamos a la casa, no pedimos razones, siempre juzgando, siempre señalando el pecado, siempre señalando las cosas malas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Hermano, es terrible porque muchos de nuestros hijos o nuestras hijas todavía guardan ese resentimiento del trato que muchas veces reciben en nuestra casa. Y muchos comportamientos de nuestros hijos, ahí está el pastor David, que es psicólogo, es el resultado también de las experiencias vividas en el hogar. Entonces, esto trae consecuencias. Por eso, usted y yo, ¿qué debe de prevalecer en nosotros? ¿Los frutos de qué? Del Espíritu. Los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Entonces, hermano, este hombre, lo primero que dice, ¿quién es David y quién es ese hijo de Isaí? Y ya David ya había sido ungido como rey, hermanos. Imagínense, en vez de ponerse a la par de él, porque iba a ser el próximo monarca de Israel, pero por tener este carácter descontrolado, porque muchas veces cuando nos enojamos por cualquier cosita, no escuchamos razones. Todo problema en sus hijos, en su matrimonio, en su hogar, en su familia, tiene un origen. Y es ahí donde debemos de ir. ¿Cómo se originó ese problema? ¿En qué fallamos? Todos los que vivimos en la casa, todos tenemos parte de culpa muchas veces. Pero muchas veces no escuchamos razones. Entonces, este hombre era un esposo insoportable. Un padre, porque me imagino que tenía hijos insoportables. Y por eso en los hogares hay hijos insoportables. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque hay un estrés. Me dijeron mis hijos una vez, hermano, hoy que yo estoy solo, que ya no está ni uno conmigo, y los añoro, hermano. Porque me decía, papá, todos los sábados al mediodía que venís de trabajar, venís enojado. Hermano, y yo llegaba enojado y que no han hecho esto y que no han limpiado y que no sé qué y que no sé cuándo. En vez de disfrutarlos, en vez de compartir con ellos, en vez de escucharlos. Y hoy que añoro, ni me llaman. Todo lo que uno siembra, cosecha. Así que, hermanos, pongamos, como le dijera, usemos la sabiduría que Dios nos ha dado para ver cómo está el estado de nuestro hogar, de nuestra familia.
Y usted, padre, porque hoy es el día del padre, ¿verdad? Nosotros los padres somos los líderes, los sacerdotes. El primero que ora, el primero que alaba, el primero que ofrenda, el que le enseña la palabra a sus hijos. Pero muchos de nosotros no estamos haciendo nuestro rol espiritual en nuestros hogares. Y dice la Biblia que nuestros hijos son herencia de Dios y Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, hay esposos, hay esposas, hay hijos que son insoportables. Y son cristianos, y somos cristianos, hermano. El mayor reflejo de nuestro hogar, en el caso mío como esposo, es mi esposa. Hermano, yo les he comentado que cuando ella no me dice mi pastor, yo me aflijo. En algo estoy fallando en mi hogar, en mi casa. Y muchas veces todos los problemas que muchas veces han venido en mi familia, en mis hijos, me han hecho reflexionar y me han vuelto al camino, hermanos, a ser un pacificador, a ser el mediador, a ser el líder, el sacerdote en el hogar. Porque cuando usted desarrolla bien su rol, sus hijos lo van a seguir. ¿Qué es eso que los va a traer a la fuerza? De ninguna manera, hermanos, porque no estamos haciendo el rol. Entonces basta conocer el fondo de lo que está pasando en el hogar para darse cuenta qué tipo de esposo, qué tipo de padre, qué tipo hay en ese hogar. Y hermano, ¿y cómo vamos a heredar? Dice, por sus frutos os conoceráis, dice Jesús. ¿Cómo vamos a heredar buenos hijos? Y muchas veces nosotros estamos fallando. Entonces la exhortación hoy en esta mañana es que no sea amargado, no sea enojado. Hermano, eso verdaderamente es algo que a Dios no le agrada. En la iglesia es un pan de Dios, pero en la casa es alguien insoportable, amargado, que llega con gritos. La esposa, tranquilo niño, que ahí viene su papá. Hasta el chucho se va a esconder, hermano, porque no lo quiere ver. Muchas esposas tienen temor, tienen miedo de expresar lo que ellas sienten, lo que ellas están pasando. Hasta incluso en la relación conyugal. Nos satisfacemos nosotros y nos olvidamos de la esposa. O sea, hay tantas cosas que hoy podemos hablar en base a la palabra del Señor, hermano, y de lo que están pasando en los hogares por el miedo que hay, por los asustados que están, por el tipo de esposo o esposa que estamos siendo en nuestro hogar. Y como le digo, somos cristianos, por eso nuestros hijos no quieren saber nada del cristianismo. ¿Por qué? Porque nos ven el tipo de cristianismo que estamos practicando o el testimonio que estamos dando en nuestro hogar debido a nuestra amargura, a nuestro enojo. Es de mecha corta, dicen ahí, ¿verdad? Cualquier cosita le amarga, solo porque la comida no está un poco tibia o solo porque la comida está un poco salada. Hermano, un reporte de su hijo de la escuela lo enciende. Al contrario, ¿verdad? Platicar. ¿Qué está pasando, hijo? Explíquele. Yo estoy tratando de trabajar para que nada te falte. Mira, hago esto y lo otro por ti. Valorar, aprovechar el estudio. Mi madrecita me acuerdo que me decía, hijo, aprovecha los estudios, yo me voy a esforzar. Es lo único que nadie te va a poder quitar, tus estudios, para que vos seas un mejor papá, un mejor esposo. Prepárate. Pero muchos de nuestros hijos, hermanos, no están aprovechando las oportunidades. ¿Por qué? Porque lo primero que les saca es lo que está invirtiendo en él. Es su responsabilidad. Aquel que no provee para los suyos, dice la palabra, es peor que ¿qué? Que un inconverso. La pregunta en esta mañana, que es en la celebración del Día del Padre, ¿seré yo pastor? Porque la Biblia también menciona que hay padres insoportables. Vaya a Efesios capítulo 6, versículo 4. Mire el apóstol Pablo hablando de la vida cristiana, del caminar cristiano, de cómo usted y yo nos tenemos que mover. Aquí da una exhortación
a los Efesios y a usted y a mí hoy en esta mañana en Efesios capítulo 6 versículo 4 al final de la Biblia. Recuerde, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación ¿de qué? Del Señor. ¿Qué le digo yo a mis hijos? Papá, me pasó tal cosa. Yo te lo dije, yo te lo advertí, yo te enseñé que eso no era así. O yo muchas veces le digo, porque no voy a venir aquí a santificar a mis hijos, siempre les digo, yo no te enseñé eso, yo no te enseñé eso. Allá usted va a tener las consecuencias, pero yo por lo menos de parte mía y de su mamá nunca les dimos ese ejemplo. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 6 comienza hablando de la honra que los hijos tienen que darle a sus padres. Pero después dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque ¿cuántos padres están abandonados? ¿Cuántos padres ya no les llaman? ¿Cuántos padres ya no los visitan? ¿Por qué? Porque usted fue un amargado, usted fue una amargada, porque usted le hizo la vida imposible. Hay padres que en vez de ayudar a sus hijos están en contra de sus hijos. No, es tremendo. Y entonces vaya a Colosenses, adelante de Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3 versículo 21. El apóstol Pablo vuelve a la doctrina hablándole a los padres y les dice en Colosenses capítulo 3 versículo 21, dice así: padres, no que no exasperéis, no desesperéis, pues vaya, en pocas palabras, no frustren, no enojen a vuestros hijos para que no que se desalienten. Hermanos, hay hijos que ya no quieren seguir, hay hijos que ya quieren tirar la toalla, hay hijos que ya no quieren nada, incluso con el Señor. ¿Por qué? Por el tipo de testimonio que nosotros le estamos dando. Por eso el día de la madre, el día del padre, los mensajes no son para venir a decir: ay papá, que Dios te bendiga aquí que allá, sino que es de hablar de los compromisos que tenemos como padres delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando de un padre insoportable que desalienta a sus hijos. ¿Cuánto quieren lo mejor para sus hijos? Anímelos, motívelos, dígale: hijo, yo no lo pude lograr, pero vos sí lo vas a lograr. La gente dice que sos un dundo, pero Dios te va a bendecir, hijo. Amén. Anime a sus hijos. ¿Quién más que un padre? Imagínense cuando los hijos llegan frustrados por tantas cosas, ¿quién los tiene que alentar? Nosotros los padres. Pero hay padres que somos insoportables y en vez de que nuestros hijos tengan amor, nos tienen miedo, nos tienen pánico. ¿Por qué? Porque no le pueden hablar, no pueden pedirle permiso para algo, porque es tremendo, hermanos. Yo no digo que usted debe tener disciplina. Este muchacho, mire, se quedó durmiendo 2 veces afuera de la casa, porque le dije: aquí no es hotel, a las 10 se cierra la puerta y si usted no viene a las 10 va a dormir en el carro. Y allá salía la mamá con la colchita: y vos también, ya te vas a sacar afuera. No, mentira. Ponga disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es del Señor, hermano. Dice: criarlos en disciplina y amonestación ¿de qué? Del Señor. Pero muchos somos insoportables. Por eso dice la Biblia: hijo, honre a tu padre y a tu madre, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Está hablando que la ira va a producir ira, hermanos. También va a traer consecuencias. Por eso no sea insoportable. Platique, que sea usted el amigo. ¿Cuántas hijas o hijos prefieren ir a pedirle un consejo a su amiga, a su amigo, que no les va a dar un buen consejo que se diga, hermano? ¿Por qué no mejor nosotros? Yo conocí a un señor que me decía: mire, pastor, yo cuando me enojo hasta borroso veo y agarro lo primero. Pero yo le dije: pero no esté enojado ahorita, va a caer algo ahí. Tremendo, hermanos. ¿Y sabe de qué murió? De un infarto. De un infarto, hermano. Pero seamos apacibles.
usted y yo tenemos el Espíritu Santo por el cual, hermanos, debe de prevalecer esos frutos del Espíritu. También los jefes, vaya primera de Pedro 2:18, mire lo que dice, los que son jefes, los que tienen gente bajo su mando. Hay jefes, hermanos, que son tremendos. Con nuestras empleadas domésticas somos injustos muchas veces. Dices acá, criados, están sujetos, primera de Pedro 2:18, con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de ¿qué? De soportar. Y después sigue leyendo ahí, el apóstol Pedro les da un consejo, que aunque son siervos, esclavos, sirvientes, les dicen, hermanos, que les dice a los siervos que traten de aguantar a sus amos, porque Pedro está haciendo acá la noción que hay jefes, amos, patrones difíciles de soportar. Tenga cuidado, porque Dios va a tratar con usted. Muchos de nosotros los jefes somos injustos. Pague lo que es. Su empleada doméstica tiene necesidad, tiene hijos. Muchas veces somos injustos y Dios nos va a pedir cuentas. Mire, y ya me queda poquito tiempo, hombre. Voy ni por la mitad del mensaje, pero la Escritura nos habla de muchos personajes que se enojaron. Mire lo que trae el enojo. Vaya a Jonás capítulo 4, versículo 1. Jonás capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver acá, hermanos, hombres, incluyendo de Dios, que se enojan porque ven la bendición en otro. Este Jonás se enojó. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive. Y miren lo que le dice Dios, Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesumbró en extremo, ¿y qué dice? Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué me apresuré a huir a Tarsis? O sea, ¿por qué yo no quería hacer lo que me mandabas a hacer? Porque sabía sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. ¿Y qué dice? Y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces bien en enojarte, haces bien en enojarse tanto. Le hace una pregunta, ¿por qué, hermanos? Estaba enojado por el bien que Dios le había hecho al pueblo de Nínive, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos enojamos porque Dios está bendiciendo al prójimo. Dios tiene un trato especial para cada uno de nosotros, hermano. Así que por favor, antes de que otra cosa vaya a pasar, tranquilo, cálmese. Ahorita quizás es el momento en que usted y yo podemos intervenir en nuestro matrimonio, en nuestra casa, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a reaccionar es demasiado tarde. Valore lo que Dios ha puesto en sus manos. Esta semana falleció mi suegra. 60 años tenían de matrimonio con mi suegro, hermano. Hombre, increíble. Fue una pareja que siempre yo los admiré como esposos. Pero imagínense que mi esposa mejor deseara que Dios me llevara en vez de estar con ella por el trato que yo le doy. Y así hay muchas esposas. Hermano, es tiempo de reflexionar y darnos cuenta del valor que tiene nuestra familia. Hermanos, los hijos se van. ¿Quién es lo único que nos queda? Nuestro esposo, nuestra esposa. Valore la familia, valore los hijos que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque esos son, después de Dios, nuestra vida. Esos son, después de Dios, nuestra razón de ser. Y son los únicos que van a estar en los momentos difíciles. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.